La posición de las y de los asambleístas de exigir pruebas en relación a las denuncias que se han vertido en el caso del atentado contra la señora Beller eh, tienen relevancia y tienen una importancia que verdaderamente apreciamos, porque parecería que hay un puñado de asambleístas al menos muy preocupados porque esto se indague y se compruebe. La señora Beller ha anunciado que tiene las listas de quienes habrían cobrado al menos $5,000 cada mes con tal de aprobar leyes y que estos pagos los coordinaba o los realizaba el señor Cerimedo. Esta denuncia no es menor, porque realmente podría empañar severamente una imagen de una Asamblea Legislativa que ya está bastante deteriorada. Así que yo aspiro a que esto no sea solamente producto del momento, de la euforia, y que realmente las y los asambleístas que no están implicados en estos hechos, que pueden no haber, nunca haberse enterado siquiera de estos movimientos, que vayan hasta el final y que demuestren nunca haber recibido dinero, sin censurar, sin manipular. Les invito a que veamos las cosas en claro oscuro. Soy Ángel Careaga. Comenzamos. Claro Oscuro. Hola Bolivia, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Está comenzando una nueva emisión acá en Claro Oscuro. Por favor, acompáñennos. La agenda del día se la presentamos ahora. Esta noche en Claro Oscuro vamos a tener la presencia de Victoria López, presidenta de la Plataforma de Sobrevivientes de la Dictadura, Víctimas y Violencia Política, y Eli Arana, historiadora, y vamos a hablar de testimonios que tienen que ver con un aniversario más de esa dolorosa, sangrienta y cruel dictadura que llevó adelante Hugo Banzer Suárez. También vamos a tener a Álvaro Ugalde, consultor minero. Vamos a hablar del Mutún, una inversión millonaria que todavía no funciona. También hoy en el programa, Rocío González, jefa nacional de Productos y Marketing en el Banco de Desarrollo Productivo. Vamos a presentar esto que se llama BDP Creciendo Juntas, un programa que tiene que ver con incentivo a la producción y que vale la pena también conocerla. Y Marcos Nordgren, él es biólogo, investigador. Vamos a hablar del fenómeno del niño extremo y sus desafíos ambientales en un país que, por ejemplo, en las nevadas que hemos vivido en los últimos días, estamos empezando a sentir en piel propia lo que va a significar estos efectos del cambio climático. Así que, por favor, acompáñennos esta noche. Los claroscuros de la fecha. Ahora. Rápidamente vamos a revisar lo claro. Lo claro tiene que ver con esto, sobre sueldos. Libre pide a legisladores y autoridades del gobierno renunciar al secreto bancario y el PDC investigar pagos. Esto tiene que ver con lo que hablábamos un poco en el editorial y es una buena voluntad mostrar que levanten los secretos bancarios. Nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con esos pagos que se han denunciado. Es una muy buena señal. Lo oscuro. Lo oscuro, ANAPO, el decreto supremo
5676 castiga al pequeño productor y subirá el precio de los alimentos. Este es un anuncio de los productores de oleaginosas que ya nos adelantan que esa subida del diésel va a repercutir directamente en los productos que nosotros como población consumimos. Así que este tema también está creciendo en su análisis y en la incomodidad de varios sectores. Termina esta primera parte del programa, vamos a irnos un corte. Cuando volvamos de la pausa, vamos a empezar con las entrevistas. Espérennos, por favor. Claro Oscuro. Claro Oscuro. Van a cumplirse 55 años del golpe militar más torpe, más injusto, que cerró universidades, que dejó varias personas desaparecidas, otra tanta cantidad de personas asesinadas. Nunca se sabrá si fue encargo de Hugo Banzer Suárez la eliminación de Marcelo Quiroga Santa Cruz, y eso es solamente un poquito de toda la historia dolorosa que dejaron las dictaduras militares en el país. Quiero saludar a Eli Arana, ella es historiadora en el Haciendo Justicia de la fecha. ¿Cómo estás, Eli? Bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Y como decías, ya son 55 años de este golpe de Estado tan sangriento. En ese sentido, en ese marco, la Alcaldía, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, está realizando un conversatorio este día de mañana, viernes 21 de agosto, recordando justamente este episodio tan sangriento para nuestra historia. Bien, queremos de verdad agradecer a la señora Victoria López, que es la presidenta de la Plataforma de Sobrevivientes de la Dictadura y Víctimas de Violencia Política, que debería haber estado acá en el estudio. Lamentablemente no ha podido llegar, pero queremos valorar un montón estas organizaciones de la sociedad que han permitido siempre que la memoria no se muera. Como historiadora, Eli, ayúdanos a lo mejor hacer una configuración un poco más objetiva de lo que significó la dictadura de Hugo Banzer Suárez. Ha sido una de las dictaduras más largas durante el periodo dictatorial, ¿no?, que ha abarcado desde el 64 hasta el 81. Esta dictadura prácticamente ha llegado a durar siete años y es un periodo en el que ha desaparecido bastante gente, ha llegado a morir personas, entonces hubo represalias en contra de la población, se ha cerrado universidades, como bien decías, ¿no? Desde la historia se ha tratado de hacer investigaciones al respecto, hay textos que cuentan esto, pero no hemos llegado a escuchar los testimonios de las personas que han vivido este momento, ¿no? Es por eso que en este conversatorio que vamos a tener van a estar personas que han vivido la dictadura, han vivido este golpe de Estado. Una de ellas era la señora Victoria López, que es presidenta de la plataforma. Ella va a estar relatándonos su experiencia, cómo ella ha salido desde el monobloc con brazos arriba, con las manos arriba. Ella cuenta, ¿no?, que incluso hay fotografías al respecto, cómo ella ha ido saliendo, cómo sus compañeros han salido, cómo sus compañeros han perdido a su familia. Se dice en la historia de que quien no conoce su historia está condenada a repetirla, entonces por eso se generan este tipo de espacios donde podamos recordar nosotros la historia y también hacer un homenaje a las personas que han peleado, han luchado durante la época de la dictadura, ¿no? Hay la ley de 1463, la ley nacional del 2022, que declara como Día Nacional de la Memoria el 17 de julio, justamente fecha en la que ha fallecido o lo han asesinado a Marcelo Quiroga Santa Cruz. En ese marco, esa ley dispone de que tanto el gobierno central, las gobernaciones y las alcaldías deben generar homenaje a las víctimas de las dictaduras. El municipio ha estado realizando estos homenajes, ha generado estos espacios de homenaje como el de Luis Espinal, que es en marzo, junto con los de la Plataforma y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y el 17 de julio también con Marcelo Quiroga Santa Cruz y recordando el Día de la Memoria. Claro.
Ahora otro evento que tenemos es el día de mañana, que se va a realizar recordando el 21 de agosto. Contame, ¿dónde, a qué hora, quiénes pueden participar? Háblame de eso. Es abierto la convocatoria, puede participar la población en general. Van a estar personas que han vivido, que tienen experiencia, que van a contar su vivencia. Es mucho más interesante que escuchar investigadores, digamos, ¿no? Entonces van a estar gente que ha vivido su experiencia. Va a ser el día de mañana a las 9 de la mañana en la Biblioteca Municipal Mariscal Santa Cruz, que está al frente de la Plaza del Estudiante, en el Salón Nicolás Naranjo. Va a estar moderando Estanislao, y también va a estar, ahorita les comparto los datos, van a estar los panelistas Hernán Aguilar, que ha sido víctima y estudiante universitario, Sergio Paz, víctima también, Carmen Murillo, que es de la presidenta del Movimiento Mujeres Libertad, Victoria López, Francisco Bueno, que es investigador, y también va a estar Fausto Arce, víctima de la dictadura, ¿no? Y va a estar como moderador Estanislao Cuentas. Bien. Una persona podría decir lo que se necesita en este país es alguien que ponga orden. Y a partir de esto se podría abrir una ventana que nos haga pensar que hay una suerte de motivación a que las dictaduras vuelvan. ¿Por qué será importante que esta memoria que se recupera la conozcan las nuevas generaciones? Es importante porque la ley decía de que no, a la no repetición de los hechos, ¿no? Porque se han vulnerado los derechos humanos durante el periodo de la dictadura, hubo desapariciones. Entonces, es importante que nuestros jóvenes conozcan lo que ha sucedido en la época de la dictadura. No es fácil decir de que vuelvan las dictaduras, claro, o algo similar, ¿no? Tiene consecuencias, y las consecuencias son el tema de la vulneración de los derechos humanos. Claro. Por favor, Eli, haz a esa cámara una invitación para que toda la gente mañana participe de este encuentro. Se les invita a la población en general a poder escuchar los testimonios de las personas que han vivido el 21 de agosto, que han sido víctimas de las dictaduras. Están cordialmente invitados. Va a ser en la Biblioteca Municipal, en el Salón Nicolás Fernández Naranjo. Va a empezar a las 9 de la mañana hasta el mediodía. Los esperamos. Eso es. Eli, felicidades, gracias, porque desde esta unidad del municipio se están haciendo estas actividades. Es importante la recuperación de la memoria, es más importante todavía que las nuevas generaciones puedan observar un poco del impacto, la magnitud que tiene una dictadura militar y por qué es importante que desde nuestra democracia garanticemos que nunca más un militar, una junta militar decida los destinos de la población. Felicidades y gracias. Muchas gracias. Gracias. Vámonos un corte. Volando, enseguida vuelve Claroscuro. Hace 81 años, Estados Unidos arrasó Hiroshima con una bomba de una potencia equivalente a 15.000 toneladas de TNT. Israel ha lanzado sobre la diminuta franja de Gaza unas 200.000 toneladas de explosivos, el equivalente a 13 bombas de Hiroshima concentradas sobre un territorio mucho menor, abarrotado de población y sin posibilidad de escapar. La imagen de Hiroshima quedó grabada para siempre como símbolo del horror. Algún día, las imágenes de Gaza ocuparán el mismo lugar en la memoria de la humanidad y perseguirán a quienes lo hicieron posible. Claroscuro. Claroscuro.
Iniciamos viendo ese video que denuncia actividad minera, poniendo en riesgo el refugio de animales Senda Verde en los Yungas. Entiendo que en las últimas horas estas personas ya han sido detenidas y que ojalá se le brinden todas las garantías a un refugio de animales que realmente todos los años sufre y mucho para llevar adelante su actividad. En el Debe y Haber de la fecha queremos hablar de el Mutum. Ese Mutum del que yo escucho hablar desde que soy niño, finalmente se hizo una enorme inversión para que la siderúrgica entre en funcionamiento, pero hoy no está funcionando. Quiero saludar a Álvaro Ugalde, consultor minero. Álvaro, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas noches. Les saluda Ángel Carea. Buenas noches. Muy buenas noches. Álvaro, ayúdenos a entrar en contexto. ¿Por qué una inversión tan grande de más de 500 millones de dólares hoy es una suerte de una planta que no es operable? Bueno, en realidad es operable. Se han hecho pruebas al vacío y pruebas con carga. La planta ha funcionado bien. La inversión está hecha, es una muy buena inversión. He tenido la suerte de visitar la planta y es una planta muy bien construida. A veces se piensa que por ser una planta construida con equipo chino no va a funcionar bien, pero yo, por ejemplo, he sido gerente de una empresa grande como es la empresa minera Inti Raymi, donde los molinos que se compraron y se montaron eran construidos en la China, pero con marca americana. La mayor parte de los equipos importantes eran de origen chino. O sea que el equipo chino funciona bien. La planta está lista para ponerse en marcha. Lo que está faltando es un poco, es la transición, digamos, no solamente de gobierno, sino que es una transición también ideológica, ¿no? Se dice, si ponemos en marcha esta planta, como la han construido los chinos, hay que tener cuidado. No, yo creo que la planta está lista para marchar. Lo único que falta es comprar los insumos y los reactivos para el funcionamiento de la planta. Bien. Ahora, un poco el documento nos dice que faltan algo más de 40 millones de dólares que es un capital de trabajo. ¿Cómo lo tenemos que entender esto? ¿Qué podría pasar con estos 40 millones de dólares si se inyectan en la siderúrgica del Mutum? Bueno, lo que pasa en este momento es que existen los 40 o 30 millones de dólares, pero en bolivianos. Hay una empresa del gobierno boliviano que ha otorgado el crédito de 80 millones de dólares al equivalente en bolivianos, pero lo que no existe son dólares para comprar. Entonces tiene que gestionarse la consecución de dólares. Ya. Entonces, con eso, hay parte de los insumos, de los químicos y reactivos que ya están adquiridos. Falta 30 millones para adquirir. Ahora, la importación de todo esto, porque todo es importado, toma como 3 meses. Esa es la pena, ¿no? Existiendo, ya estamos casi como 9 meses sin funcionar. Y encima de eso tenemos que comprar los insumos y reactivos y eso va a tomar unos 3 meses más. Pero es un tema simplemente de volver a los bolivianos dólares y comprar los insumos. Bien. Con eso ya se tiene la planta funcionando. Ahora, cuénteme un poquito, Álvaro, si invertimos estos 40 millones de dólares, ¿cuándo podríamos recuperarlos? Porque en este momento lo que más necesita el país es que le ingrese dinero. ¿Cuánto podría producir el Mutum? ¿Cuánto podría inyectar a la economía del país? Bueno, en realidad, más que inyectar, lo que hacemos es sustituir importaciones, porque con las 200.000 toneladas de fierro corrugado y fierro alambrón, estamos sustituyendo el 50% de las importaciones, que son 200 millones de dólares. Wow. Entonces, esa sustitución es importantísima, porque no solamente es sustitución, sino que el efecto multiplicador de la producción de acero es enorme, porque del alambrón se producen volandas, pernos, todo lo que uno puede imaginarse, pero además todo el fierro que es a la construcción de puentes, construcción de edificios, etc. Bien. Ahora, si esto es así, ¿qué es lo que le hace pensar que al gobierno no le interesa
activarla o poner este capital que se necesita para que finalmente empecemos a hacer esta sustitución. ¿Dónde está el cuello de botella? Mire, lo que ha pasado en los últimos 9 meses es lo siguiente. Se dijo a nivel de la gerencia que existían 300 observaciones para recibir la planta de parte del constructor, de parte de la empresa, de la Sino Steel. Entonces, se vio que las 300 observaciones eran hasta el huequito en el piso, que la acera estaba mal construida, cosas superficiales. Después de ello se redujo la observación a 75 ítems, pero con esos 75 ítems el gerente pretendió resolver el contrato con la Sino Steel, es decir, esta planta no está aceptable, por tanto rescindimos el contrato, ya con una planta construida. Se dieron cuenta del grave error que estaban cometiendo y desistieron, y ya no hay tal lista de observaciones ni hay tal resolución de contrato. Pero entre tanto se ha perdido tiempo, yo creo que por falta de experiencia, porque el ingeniero a cargo es un ingeniero civil, y lo que se requiere acá es un ingeniero siderúrgico. Y realmente se necesita gente muy capacitada en el tema, porque la inexperiencia hace que se produzcan estas cosas y no puede ocurrir con una planta tan importante para el país. Claro. El que no esté en funcionamiento o el que no esté generando puede deteriorar su infraestructura. ¿Cuáles son de pronto las consecuencias de que todavía no arranque definitivamente el trabajo en la siderúrgica? Mire, son millones de dólares que se pierden por mes en primer término. Obviamente que hay que hacer mantenimiento de la planta, cubriendo costos y demás. No creo que se deteriore entre tanto la planta, pero el perjuicio es enorme porque todo el mundo ha estado esperando que esta planta inicie su funcionamiento, dada la gran inversión, dado el impacto multiplicador que tiene en la industria boliviana, porque no puede haber industria si no hay siderurgia. Claro. Y más aún, podemos ir a una inversión de la misma magnitud de 500 millones de dólares y aumentar la capacidad de la planta para culminar con la oferta completa adecuada a la demanda de acero. Claro. Y en este caso estaríamos hablando ya de repente de aceros especializados, de buenas aleaciones que permitan construir tolvas, chancadoras, molinos, bolas de molino, soleras, todo lo que necesita la minería boliviana. Wow. Entonces, estamos hablando de una planta de un impacto tremendo. Sabemos que la minería generalmente no genera valor agregado, pero en este caso la siderurgia tiene un impacto multiplicador tremendo y un aporte al valor agregado también muy importante. Claro. Álvaro, la última pregunta. ¿Cuántas fuentes de empleo podría generar el funcionamiento del Mutum? Directos hablamos de 700 personas. Ya. Y indirectos estamos hablando de unas 3.000 personas o más, porque se van a crear miles de industrias de todo tipo alrededor de la planta siderúrgica. Wow. Bien, Álvaro, queremos agradecerle mucho estos minutos que ha compartido con el país. Seguramente esto va a motivar poder conversar con autoridades del gobierno central para consultarles en torno a esta inquietud que usted hoy nos ha colocado en agenda. ¿Por qué no podemos hacer posible que el Mutum ya empiece a producir? Le dejo un abrazo grande, tenga buen descanso. Gracias. Gracias. Vámonos un corte, volando. Enseguida vuelve Claro Oscuro. Claro Oscuro. El Banco de Desarrollo Productivo se caracteriza principalmente por enfocarse en mirar a las y los productores pequeños, medianos, en la posibilidad de ver cómo pueden brindarles herramientas, acompañamiento, sostenimiento en torno a emprendimientos, pequeñas empresas y el enfoque de género y el cómo se acompaña a las mujeres en este proceso será más que importante y lo vamos a hablar en el Tendiendo Puentes de la fecha.
Rocío González es jefe nacional de Productos y Marketing en el Banco de Desarrollo Productivo y está acá con nosotros en el estudio. Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Ángel. Muchas gracias por darnos la oportunidad de llegar a todo tu hermoso público esta noche. A ver, ustedes vienen trabajando en diferentes programas que acompañan a las mujeres que están emprendiendo, que están involucrándose en los mercados, pero Creciendo Juntas, BDP, ¿es un nuevo producto, es un nuevo servicio, es una nueva lectura de este mercado? Contame un poquito. Bien, primero es una segmentación, pero es básicamente una oferta financiera que ya la estábamos realizando para todos los comerciantes que tienen relación a lo que es la producción nacional. En este caso decimos segmentación porque está enfocado y está principalmente diseñado para las mujeres que trabajan con actividades de comercio y servicios relacionados a la producción nacional. ¿Cuáles son las principales características que tiene este nuevo servicio? Bien, primero es que les damos la oportunidad a las mujeres que tienen la necesidad de créditos chiquititos, y hablamos chiquititos porque el monto inicial en un primer ciclo es hasta de 24,000 bolivianos para cada una de las componentes, porque en este caso les permitimos hacer un grupo y encadenarse, ¿no? Es decir, garantizarse unas a otras para que de esta forma no tengan la necesidad de presentar otras garantías, que normalmente es lo que más se les ha complicado. Sí. Entonces, un grupo de mujeres decide irse al BDP y consultar cuáles son las condiciones como para acceder a esto, que me imagino que estarán en el orden de los 80,000 bolivianos para las 5. Sí, al ser grupos de 3 a 5 mujeres, tenemos un monto máximo grupal de 80,000 bolivianos y les vamos a dar una tasa bastante económica en comparación de la competencia para lo que es comercio y servicios, que viene a ser del 16% anual. 16% anual para un crédito de consumo de emprendimiento no está mal, porque esto desde luego se va a reportar en sus ganancias, en todo lo que ellas van a poder generar a partir de poder implementar sus iniciativas. ¿Quiénes pueden y quiénes no acceder a este crédito? Buena pregunta. Este crédito está dirigido, como les decía, para mujeres. Es exclusivamente para mujeres, para aquellas que se dedican a actividades de comercio y servicios. Estamos hablando de todas las que hacen compra-venta, pero también que dan servicios como comida, transporte, algún otro relacionado a embellecimiento de prendas y todo lo que esté en la gama de producción y servicios. Bien. ¿Cuáles son los requisitos? Primero, lo básico, que presente en su carnet de identidad, facturita de la luz, un croquis, saber cuál es su actividad y tener pues los ingresos, ¿no? Tiene que tener la actividad por lo menos un año de experiencia y el crédito también se los vamos a dar por un año, ¿no? Algo. Ahora, dime, ¿cómo documento mi experiencia? ¿Cómo se certifica todo esto? Bien, nosotros tenemos una tecnología muy habitual en microfinanzas, que es la verificación por nuestros oficiales de crédito. Ellos hacen una visita, verifican que ellos tienen la actividad y si tienen cuadernos, respaldos, anotaciones, todo eso es válido para demostrar. De pronto no tengo la documentación que me registra como empresa. ¿Necesito esa documentación? No, no es obligatorio, ¿no? Entendemos que son justamente microempresarias, son personas que están en rubros no necesariamente formalizados, entonces no les exigimos NID o en algunos casos licencias de funcionamiento, ¿no? Depende mucho de a qué se dediquen. Lo interesante de esto es este crédito encadenado, pero vamos a imaginar, somos 5 mujeres, una se dedica a la panadería, la otra al macramé, la otra a prendas de vestir, la otra vende masitas. ¿Pueden ser socias o tienen que tener un emprendimiento común? No es necesario que tengan un emprendimiento común, sí les pedimos que se conozcan, que tengan una historia, ¿no? De vida, de experiencia, porque es mejor que yo garantice a mi comadre, incluso a mi hermana, porque sí permitimos por si acaso que haya 2 miembros de la familia en el grupo, pero solo 2. Solo 2. Solo 2. Y a que te hagas un grupo con una persona que no conoces, que no sabes si va a cumplir, si trabaja o no. Entonces, por eso es que nosotros les sugerimos que se conozcan, que tengan esa experiencia, esa trayectoria. Eso es lo más importante. Digamos que he logrado alcanzar el crédito y con mi comadre hemos roto el mercado. ¿Puedo amortizar a capital y ahorrarme el 16% anual? Sí, por supuesto.
de pronto, si a los 3 meses logro pagar todo, Sí. no es que me van a acomodar el 16% a lo que me han entregado. No, el interés es siempre sobre el saldo adeudado a la fecha. Bien. Y solamente por los días que han transcurrido. No te Ajá. puedo cobrar intereses adelantados, ¿no? O Puedo hacer pensar. amortizaciones a capital, por Sí, lo tanto. siempre. Miren, está bonita la nueva cartera de Creciendo Juntas del Banco de Desarrollo Productivo. ¿Dónde les buscamos? En La Paz están en la Capitán Ravelo. ¿En el resto del país tienen agencias? Sí, tenemos 38 agencias en los 9 departamentos. Les pediríamos que, para ver la dirección más precisa, lo vean en nuestra página web. Estamos en www.pdp.com.bo. Tenemos la línea gratuita, el 810-3737. Y, por supuesto, en redes sociales, Bien. Instagram, Facebook, en todas. Bien. Rocío, muchísimas gracias. ¿Quieres agregar algo Sí, más? Por quiero favor. comentarles que también este crédito, como les decía, tiene un primer ciclo y tiene la posibilidad de un segundo ciclo. Puedo refinanciar. Básicamente, lo ideal es que terminen en su año, más o menos, y el segundo ciclo ellas tengan la oportunidad de incrementar el monto, porque les podemos dar en el segundo ciclo individualmente hasta 50.000 bolivianos, estamos hablando de hasta 150.000 grupal, se les reduce la tasa, pero hay una condición, la reducción de tasa requiere que ellas hayan pagado puntualmente el primer año Sí. y también que se hayan capacitado. Porque el banco sí tiene un compromiso muy fuerte con la capacitación y buscamos que las mujeres aprendan a hacer mejor su negocio, Claro. ¿no? Que aprendan a comercializar, a hacer ventas digitales, a cobrar. Hoy en día está muy de moda cobrar QR, pero hay personas que todavía no lo usan, ¿no? Entonces, queremos aprovechar esa tecnología y que ellas también la aprovechen en el bien de sus negocios. Todo eso va acompañado, son capacitaciones que si las cumplen, más el cumplimiento de crédito, tienen una reducción de tasa y se les va a dar el Qué 15% en el segundo ciclo. Rocío, son buenas noticias. Gracias de verdad por estar acá en el programa. Gracias, Ángel, y espero que las mujeres, sobre todo, se aproximen al BDP y les esperamos con todo gusto. La crisis económica está golpeando y duro, y a lo mejor un crédito puede ayudarme a llevar adelante mi emprendimiento, a fortalecerlo y a lo mejor hacer que funcione nuevamente. Vámonos un corte, enseguida vuelve Claroscuro. El socialismo no es que existan programas de ayuda social, no es que existan servicios de salud o educación pública, o que un gobierno diga que está en pro del pueblo. Ahora explicaremos el socialismo. Primero, imaginémonos un país que tenga ayudas sociales. ¿Eso lo hace automáticamente socialista? No. Como si dijéramos que cualquier país que tiene un Starbucks entonces es necesariamente capitalista. A ver, el socialismo es una corriente tanto política como económica que sostiene que tanto el Estado como la sociedad deben tener un papel mucho más importante en la organización de los medios de producción, tanto para reducir desigualdades como garantizar el bienestar colectivo. También se le conoce como el poder o la dictadura de los trabajadores, mientras que el capitalismo es el poder o la dictadura de los burgueses. Y el comunismo, a grandes rasgos, un mundo o una sociedad sin clases sociales. Pero a ver, a diferencia del comunismo, el socialismo no necesariamente busca eliminar la propiedad privada ni acabar con las empresas, porque de hecho existen múltiples formas de socialismo. Algunos proponen y plantean que el Estado debería manejar ciertas cuestiones estratégicas, como sectores de energía, recursos, transporte, educación. Otros aceptan el libre mercado, pero creen que este debe estar regulado, para evitar tanto abusos y distribuir mejor la riqueza. Ahora bien, ¿por qué existen tantas críticas al socialismo? Quienes lo critican argumentan que darle demasiado poder al Estado puede generar burocracias, tiranías, dictaduras, autoritarismos, corrupción, entre otros. Al igual que sostienen que este tipo de modelos no incentiva el crecimiento económico y que ayuda de hecho a que exista mayor desigualdad y menos oportunidades. Mientras que quienes lo defienden sostienen que si el Estado no interviniera, el mercado por sí solo traería mayores desigualdades, sin acceso a derechos básicos de la mayor parte de las personas. En pocas palabras, la discusión no es que existan ayudas públicas, que se priorice el bienestar colectivo. La pregunta está en qué tanto un Estado debería intervenir o no en el mercado, para, idealmente, construir una sociedad justa y que en su caso los trabajadores también se beneficien de la riqueza que estos producen. Claroscuro. Claroscuro.
Solo quiero ser uno de ellos. Quiero sentarme con ellos, beber algo y hablar de cualquier cosa. Me gustaría que me dieran tabaco, una copa de vino, o que tan solo me preguntaran ¿cómo estás? Yo les respondería y conversaríamos. Y de vez en cuando haría un retrato de alguno de ellos como regalo. En el Educar para Cambiar de la fecha quiero saludar al biólogo Marcos Norgren. Marcos, querido, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenas noches. Te saluda Ángel Carear. Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás? Un gusto volver a verte y hablar contigo. Una alegría, Marcos, pero el tema no es muy grato y es que empezábamos el bloque con una imagen que puede ser muy pintoresca, alguien jugando con la nieve, pero esto tiene una suerte de síntoma que se viene repitiendo los últimos años y que no estamos entendiendo bien, no nos estamos preocupando del todo. ¿Qué es el superniño y por qué se habla tanto de él ahora mismo? Sí, efectivamente, el tiempo que nos toca vivir estos siguientes alrededor de 6 meses, es decir, el fin del 2026, el fin de año y el inicios del siguiente año, 2027, vamos a vivir o vamos a atravesar el fenómeno El Niño nuevamente, como ha ocurrido muchas veces en el pasado. Sin embargo, esta vez los modelos que se han corrido, que se estudian sobre el camino que va a tomar este fenómeno El Niño, la intensidad que va a tomar, nos indican que vamos a vivir un fenómeno El Niño sin precedentes prácticamente, porque va a superar los anteriores niveles de intensidad que habíamos vivido, ¿no? Entonces, se habla de un fenómeno El Niño cuando ocurre un conjunto de cambios en la interacción entre la atmósfera y los océanos, y especialmente el Océano Pacífico, que es central en este fenómeno en específico, ¿no? Porque son justamente ahí, en la parte tropical o ecuatorial del Océano Pacífico, que las temperaturas superficiales de los océanos se elevan por encima de los promedios históricos, y cuando se elevan por más de medio grado a 1 grado, se habla de El Niño. Cuando se elevan por encima de los 2 grados centígrados de temperaturas promedios históricas, ya se habla de un niño fuerte. Y lo que vamos a vivir en los siguientes años en los siguientes meses, más bien, en los siguientes 6 meses aproximadamente, es un aumento de temperaturas de esta región. Ya estamos en cerca de 2.7 grados centígrados. Se revisaba hace poco este dato en internet, y el último registro es que estamos cerca de los 3 grados de calentamiento superficial promedio de esta región del Pacífico. La historia del Niño tiene que ver con cómo lo denominaban los pescadores peruanos cuando ocurrían estos momentos de pesca muy baja, pero además de lluvias muy fuertes en la costa peruana, ecuatoriana, donde los pescadores asociaban estos efectos con la llegada del Niño, que ocurría además normalmente a fin de año. Entonces, ese es el fenómeno El Niño históricamente. La diferencia que viviremos este 2026 y 2027 es que encima de este efecto, digamos, recurrente que pasa en la atmósfera y en su interacción con los océanos cada cierto tiempo, cada 4, cada 7 años, dependiendo un poco del periodo que uno vea, va a ocurrir en una circunstancia diferente. Porque ahora estamos además viviendo ya un mundo que ha aumentado sus temperaturas promedio en más de 1.5 grados. Es decir, las actividades humanas, como lo hemos venido diciendo y entendiendo todos estos años, al menos 30, 40 años, las actividades humanas de extracción y consumo de grandes cantidades de petróleo, gasolina, diésel, derivados del
petróleo, pero además los procesos ampliados de expansión de la frontera agrícola en el mundo, en el planeta, la deforestación Sí, que ha ocurrido en la Amazonía, lo que hacen es haber aumentado la temperatura base a lo que le llamamos la crisis climática o cambio climático en 1.5 grados. Entonces, el fenómeno El Niño de este año, lo que tiene de especial es que va a ocurrir en un mundo que ya está más caliente en 1.5 grados. Entonces es poner un problema sobre el otro y con efectos que se van a magnificar, que van a ser cada vez más grandes. claro. Entonces eso es lo que viviremos. No es un problema menor, Ángel, y este es un poco el escenario al que tendremos que enfrentarnos los siguientes meses. Ahora, Marcos, ¿qué es lo que se podría hacer para frenar esto? El gran inconveniente es que cuando lees los reportes de lo que hacen los principales países que contaminan el planeta, cuando ves que en las asambleas de Naciones Unidas donde se habla de clima, los grandes países no firman los acuerdos, termina la gente en países como el nuestro diciendo nosotros no le significamos nada, mientras la China, la India, Estados Unidos no bajen sus emisiones, ¿qué podríamos hacer nosotros? No va a cambiar nada, igual nos va a golpear el cambio en el clima. ¿Este es un razonamiento que puede estar cercano a algo de coherencia? Bueno, el problema es que más allá de podríamos decirle, la política del clima, más allá de la política climática global, em, y sus injusticias, sus incongruencias, los desequilibrios que hay en la manera en que se ha contribuido a este problema y las responsabilidades históricas asociadas a estos roles. Más allá de esto, que efectivamente es una discusión interesante, más allá de esto, sin embargo, el ritmo de transformación de nuestro entorno nos obliga a ir a una pregunta más adelante, ¿no? Nos obliga a enfrentar realmente en términos más prácticos los impactos que se esperan que van a ocurrir. Y está muy bien que sigamos paralelamente discutiendo las soluciones estructurales a este problema, como por ejemplo, efectivamente es necesario reducir y eliminar la deforestación. Esto quiere decir que los modelos económicos de desarrollo en el mundo en general, pero especialmente en Sudamérica, con los ejemplos de Bolivia, Brasil, Ecuador, Paraguay, Argentina y sus enormes campos agrícolas, normalmente además de monocultivo y en condiciones muy degradantes del suelo mismo, tienen que cambiar, ¿no? Entonces esta es una discusión que efectivamente ya la hemos venido teniendo, Sí. se han igual escrito algunos libros en los últimos meses, en las últimas semanas, que tratan un poco sobre la insostenibilidad de múltiples dimensiones que hay en estos modelos de desarrollo. Sin embargo, ya está aquí la crisis. Los impactos ya nos pisan los talones, están sobre nosotros y necesitamos reaccionar. Claro. Es interesante en este sentido lo que hace Brasil, que va más allá de la discusión y el debate de política climática, y lo que empieza a hacer es preparar a grupos de emergencia dentro de los territorios indígenas, dotándoles de materiales, de recursos para que hayan capacidades locales para poder apagar los incendios cuando ocurran, y se espera que van a ocurrir. Claro. De la misma manera, en el tema del agua, necesitamos levantar muy rápidamente las capacidades de prevenir los problemas que están ocurriendo, Sí. Y de una manera sistemática, de una manera que involucre a todas las autoridades, pero también a la ciudadanía, en Claro. el ahorro, el manejo responsable. Estas acciones son las que tienen mayor cabida en un momento ya a puertas de un superfenómeno El Niño, o un fenómeno extremo El Niño, Claro. que nos va a plantear desafíos mucho más grandes de lo que habíamos vivido en el pasado. Quienes se acuerdan del 2016 y la crisis de abastecimiento de agua que ocurrió en mayor parte de la zona sur, ya que las represas de Jampaturi y estas que alimentan esta parte
de la ciudad se vaciaron, fue un ejemplo de lo que va a pasar probablemente en nuestra región. Pero esto también ocurrió en el Alto, si mal no Seguro. recuerdo, hubieron problemas de desabastecimiento en el Alto y en otras zonas del altiplano. Entonces, este es un problema global que va a vivir nuestro altiplano boliviano, pero también el peruano, también las regiones adyacentes en Chile, Argentina probablemente, y necesitamos con urgencia empezar a hablar ya sobre las soluciones. Bien. La política climática, pienso yo que es necesario llevarla paralelamente y probablemente aplazarla un poco en estas circunstancias. Bien. Marcos, querido, se me está cumpliendo el tiempo, pero quiero que nos recuerdes la invitación que tenemos todas y todos mañana allá en Cultoras, ahí en la calle Víctor Eduardo, en Miraflores. Se va a dar una charla donde vas a estar tú y vamos a reflexionar este tema. Sí, efectivamente, en realidad esta es un poco la intención de la charla que tendremos sobre el fenómeno del niño y que lo vamos a trabajar en este tiempo y lo estamos haciendo en Cultoras, junto a nuestras aliadas de Cultoras que han iniciado un ciclo sobre precisamente el fenómeno climático del niño, que nos va a entregar como insumos para la discusión y también algunos posiblemente ideas, inspiraciones sobre cómo enfrentar el momento que vamos a vivir en estos siguientes meses, pero además también desde desde el propio papel del consumo, de los alimentos, de las opciones y alternativas que existen a nuestro alcance en la variedad y diversidad de productoras y productores que hay en nuestro municipio y en municipios adyacentes. Entonces, esta charla, que va a ser una charla bastante íntima y que va a ahondar un poquitito más abajo de estos temas grandes de los que de los que charlábamos al comienzo. Sí. Esta charla se va a hacer en el lugar de Cultoras, que queda en la calle Víctor Eduardo, a la vueltita del Puente de las Américas, Sí. y muy cerca igual de la Plaza Triangular, donde vamos a sentarnos y poder conversar un poco sobre un tema específico que tiene que ver con la perspectiva del pesimismo ético en el marco del conjunto de impactos que vamos a vivir no solamente este año, sino que ya formarán parte un poco del ritmo en que las temporadas, las épocas de lluvia, épocas Sí. de estiaje van a ocurrir de aquí en adelante. Entonces, les invitamos a poder asistir a esta charla, a este espacio, para intercambiar. Yo voy a un poco tratar de estimular un poco el diálogo, la discusión sobre esto, sobre estas medidas, estas posibilidades, estas ideas e inspiración sobre cómo podemos entender el momento de impactos, pero además también cómo podemos responder de maneras más prácticas de aquí en adelante en algunas de los impactos que nos esperamos que ocurran en este fenómeno extremo, el niño, que ocurrirá en los siguientes meses. Eso, querido Ángel, y invitar al público, a tu público, que pueda asistir el día de mañana de 7:30. Si no me equivoco, ustedes tenían ahí el horario Sí. de 7 A 8:45. Sí. que será el periodo, el tiempo en el que vamos a tener este espacio de conversar, de dialogar, un espacio de diálogo realmente sobre estos importantes temas, que además es importante, y con esto termino, querido Ángel, es importante además tomar en cuenta que ocurrirán en un momento, no un momento aislado, sino durante una crisis energética, de abastecimiento energético. El 2016, por ejemplo, tuvimos una escasez de agua, pero había diésel en las gasolineras y se podía transportar en cisterna el agua a las distintas partes de la ciudad. Lo que vamos a vivir es una triple crisis de alguna manera, porque estamos hablando del cambio climático que ha elevado las temperaturas en 1.5 grados, estamos hablando del Sí. fenómeno Niño, que probablemente va a elevarlas mucho más, pero además una crisis energética que va a amenazar la posibilidad de transportar el agua en momentos que se necesite. Eso es. Entonces, es un tema importante. Seguro, seguro. Ahí está el número 725-25914. Se pueden comunicar para que les manden la ubicación. Es muy fácil, de todas maneras, la calle Víctor Eduardo. Y vayan. La entrada es gratuita.
es de ingreso libre y poder analizar y problematizar este tema es desde luego importante. Marcos, un abrazo enorme, ten buen descanso. Gracias, igualmente un abrazo, Ángel. Abrazo grande. Gente buena, hasta acá la presente emisión de Claro Oscuro. Que todos vayan juntos, que nadie se quede atrás, que todos tengan todo, que a nadie le falte nada. Chao Bolivia, que estén bien. Claro Oscuro.